Diabetes en niños y adolescentes. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad crónica de etiología multifactorial que se caracteriza por hiperglicemia, que puede ser producida por defectos en la secreción o en la acción de la insulina. Es la endocrinopatía más frecuente tanto en el niño como en el adulto y es una de las primeras causas de enfermedad crónica en la infancia y en la juventud. Es importante señalar que no es una enfermedad única, hay varios tipos de diabetes y que pueden deberse a un déficit absoluto o relativo de la insulina. Los criterios diagnósticos de diabetes son síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, asociados a una glicemia al azar por encima de 200 miligramos sobre decilitro o una glicemia plasmática en ayunas por encima de 126 con ayuno de al menos 8 horas. Más de 200 miligramos sobre decilitro de valor de glicemia con una prueba de tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicosilada por encima del 6.5%, que es un criterio que se considera en adultos, pero que todavía no ha sido aceptado en niños por no estar estandarizado. La diabetes tipo 1, que es la más frecuente en la infancia, da cuenta del 90 al 95% de la diabetes en los niños. Sin embargo, en la población general solo se estima que ocupa de un 5 a un 10% de la población. El 50 al 60% de los casos ocurren antes de los 15 años y requieren de manera absoluta de insulina. Los síntomas de la diabetes tipo 1 en la infancia y en la adolescencia son sed inusual, anormal, con boca seca, pérdida de peso repentina, el empezar a mojar la cama, visión borrosa, apetito constante, falta de energía, fatiga, cansancio fácil y micciones frecuentes. Se presenta de un 10 a un 30% de los pacientes en forma de cetoacidosis diabética y de manera excepcional como una hiperglicemia moderada que es descubierta o identificada en un examen de rutina por el pediatra. En relación con el tratamiento, tenemos que los objetivos son prevenir las complicaciones agudas y crónicas y garantizar el crecimiento y desarrollo normal de estos pacientes, siempre manteniendo un estilo de vida y bienestar emocional y un control metabólico óptimo. Los pilares fundamentales del tratamiento son los planes de alimentación, el ejercicio y la insulina. La nutrición adecuada de estos pacientes es fundamental para garantizar un crecimiento y un desarrollo óptimos y el apoyo emocional que debe ser acompañado por un psicólogo y por los padres o los cuidadores. En relación con las recomendaciones nutricionales, estas no difieren a la de otros niños que no tengan este tipo de condición. Deben adaptarse a la edad, al sexo, a la actividad física y a las preferencias alimentarias del niño y la familia. Es importante que la dieta sea individualizada y supervisada por un especialista de nutrición de manera frecuente. No debe ser restringida la ingesta de carbohidratos, más sí la de azúcares refinados. La insulina es una terapia de reemplazo hormonal. Esa terapia de reemplazo debe hacerse imitando lo más cerca posible la secreción fisiológica de la insulina y se adapta a la alimentación y a la actividad diaria del paciente. Las dosis se calculan en relación con la edad, el peso, el estadio puberal, el plan de alimentación, los patrones de actividad física, la rutina diaria, los resultados del monitoreo continuo y de hemoglobina glicosilada. Estas dosis usualmente deben ser ajustadas cuando el paciente tiene enfermedades intercurrentes o cuando hay cambios dentro de los patrones de su actividad diaria. Las formas de administración de insulina van desde viales de insulina y jeringas, pasando por lapiceras, también conocidas como pen, hasta bombas de insulina, que son las formas más modernas de administración de esta. El control inadecuado se debe usualmente a regímenes de insulina que no están adaptados a la vida del paciente, a la falta de cumplimiento de las dosis, a la falta de monitoreo continuo y todo esto originado por una educación deficiente, tanto del paciente como de su entorno familiar y por la falta de comunicación con el equipo médico. Las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas o crónicas. Las complicaciones agudas, la más temida, la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia. Y las crónicas, las micro o macrovasculares. Dentro de las complicaciones relacionadas con la enfermedad, tenemos que estos pacientes pueden presentar lipodistrofias en los sitios de inyección, un mayor riesgo a padecer de infecciones, cuando no hay un óptimo control metabólico, alteraciones del desarrollo pondoestatural, de la pubertad y problemas emocionales asociados a la patología. Las alteraciones de crecimiento tienen su origen en el mal control metabólico. Existe en estos pacientes una fisiopatología de la hormona de crecimiento que es muy similar a la del desnutrido crónico, a los pacientes con anorexia nerviosa, donde no hay un déficit en la secreción de la hormona, sino todo lo contrario, un aumento de la secreción
pero una disminución de los factores periféricos como la IGF-1 y su transportador IGF-BP3, pero toda esta condición fisiopatológica revierte al mejorar el control metabólico y mejora también la velocidad de crecimiento. La hipoglicemia en el paciente con diabetes se considera en un rango menor a 70 miligramos de decilitro, que difiere de lo que mencionamos como hipoglicemia en otro tipo de patologías médicas y se acompaña de síntomas autonómicos y neuroglucopénicos como la palidez, el temblor, la sudoración fría, la desorientación, irritabilidad y puede llegar hasta la pérdida de conciencia con convulsiones y muerte. El control inadecuado nos lleva también al desarrollo de la cetoacidosis diabética, que es la emergencia endocrinológica más frecuente y la complicación metabólica más grave de la diabetes. Es la causa más frecuente del reingreso de estos pacientes a las emergencias de nuestros hospitales. Es causa importante de morbimortalidad en los pacientes mal controlados e inadecuadamente educados y origina el 50% de las muertes atribuidas a diabetes en menores de 24 años. Los factores de riesgo para desarrollar una cetoacidosis diabética son el debut, el tener menos de 4 años, el mal control metabólico, la presencia de cetoacidosis previas recurrentes, el encontrarse en pubertad o adolescencia, las familias disfuncionales, el uso de bomba de insulina, los desórdenes alimentarios o psiquiátricos que pudieran estar asociados a la patología y el menor nivel socioeconómico con la baja escolaridad que dificulta el acceso a los servicios de salud se considera también un factor de riesgo para el desarrollo de cetoacidosis en estos grupos etarios. El debut da origen al 30 al 50% de las cetoacidosis diabéticas, que pueden estar asociadas también hasta en un 40% en infecciones, pero la causa más importante es la omisión del tratamiento, sea por no cumplimiento de la dosis de insulina, que puede llegar hasta un 75%, o por los trastornos de la conducta alimentaria, que usualmente son transgresiones dietéticas por parte del paciente. Las pautas generales del manejo de una cetoacidosis es la hidratación parenteral, el pilar fundamental, recordar que es una deshidratación hipertónica y por lo tanto la reposición de fluidos debe ser hecha de manera gradual. Los líquidos deben ser calculados para ser administrados para 48 horas con una expansión inicial de 10 a 20 cc por kilo que debe cumplirse máximo en 2 oportunidades y recordar que debemos hacer cambios a solución con dextrosa de acuerdo a los valores de glicemia en la medida en que esto vaya cayendo. El mensaje más importante en relación con el manejo de los líquidos en estos pacientes es que no debemos exceder los 4.000 cc por metro cuadrado de superficie corporal día como volumen total a administrar. La insulina a administrar debe ser regular o cristalina, lo ideal es que sea en forma de bomba de infusión a razón de 0,1 unidades por kilo por hora y se debe iniciar luego de la primera expansión. Debe siempre administrarse potasio en estos pacientes en los líquidos a administrar una vez se haya evidenciado la diuresis en ellos. Las complicaciones crónicas son complicaciones microvasculares como la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía, y las complicaciones macrovasculares tienen relación con la aparición de la enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Conclusiones. Los niños y adolescentes con diabetes deben ser tratados por un equipo multidisciplinario constituido por el pediatra, el endocrinólogo infantil, el nutricionista, el psicólogo y el educador en diabetes, de manera ideal en unidades especializadas en el manejo de esta patología. El plan de alimentación debe ser supervisado e individualizado por un nutricionista que tenga experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. El régimen de insulina debe ser adecuado a la edad, a la madurez y a las necesidades individuales del niño y su familia y adaptadas a lo que es el ritmo de vida diario. Debe incentivarse la actividad física regular y el buen control metabólico de estos pacientes garantiza un crecimiento y desarrollo óptimo. Con un buen autocontrol y apoyo profesional sanitario, las personas con diabetes pueden vivir una vida larga y saludable.